esto les hace que pierdan el valor de ellos mismos, o sea, ya no se reconocen como la entidad que son, y en la búsqueda de lograr pertenecer a esos estereotipos que las redes sociales les dejan ver, ellos se deprimen y les da tristeza porque no pueden ser o pertenecer a. Entonces, esto les hace que se disminuya su valor personal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Brenda Quevedo y soy estudiante de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Ponce Melgarejo, que es licenciada en Psicología Social. Pues bienvenida, doctora. Platíquenos un poquito acerca de su especialidad, de cómo se preparó, en dónde estudió. Cuéntenos todo sobre usted. Hola Brenda, buen día. Yo tengo formación académica como psicóloga social y tengo especialidad en desarrollo humano y terapia y psicoterapia infantil Ok. y algunos diplomados como intervención en crisis, familia de pareja, y mi área especial es la terapia cognitivo-conductual con la que trabajo y aplico en la cotidianidad en mi trabajo clínico. Muy bien. ¿Cuánta preparación? Y ya actualmente estamos laborando en un instituto que se llama San Mateo, Ok. como psicóloga institucional y también impartiendo algunas asignaturas. Ok, muy bien. Pues qué padre poder estar aquí con usted, con alguien tan preparada. Y pues mire, voy a empezar haciéndole algunas preguntillas por ahí. El tema del día de hoy será redes sociales y presión social. ¿Cómo podemos proteger a nuestro hijo sin desconectarlo del mundo? Entonces, bueno, sabemos que vivimos en un entorno, pues a veces con factores muy estresantes. Entonces, pues, ¿cuáles son las señales de ansiedad o estrés que pueden indicar que un joven está siendo afectado emocionalmente por redes sociales? Hasta donde yo tengo experiencia y un poco de conocimiento, esta situación se empieza a detectar cuando los chicos empiezan a tener así como una dependencia muy fuerte de tener el dispositivo, incluso hasta cuando van a dormir. Ok. También se afectan cuando empiezan a tener deterioradas sus relaciones interpersonales. Ujú. Empezamos a detectar que ya no tienen amigos, o sea, como antes que, pues, se reunían y Sí. tenían convivencia, ¿no? Ahora, si no están conectados en la red para convivir, ellos, se sienten incómodos, nerviosos y ansiosos, y entonces esa es otra señal que nos puede indicar que están desesperados porque no tienen la convivencia electrónica, le digo yo, ¿no? Okey. Entonces, hay varios, como por ejemplo, también que, como empiezan a tener tristeza y depresión, empiezan a buscar formas de calmar ese malestar o ese estado de ánimo desagradable. Entonces, los papás o los educadores de nuestros jóvenes o de nuestros pequeños empezamos a detectar a través de esta parte, ¿no? De que quieren tener el teléfono, quieren estar conectados, y si no lo logran, empiezan a tener comportamientos diferentes. Entonces, para mi punto de vista, esta es una señal muy significativa que nos puede indicar que estos pequeños están teniendo esta situación. Okey. Bueno, es importante empezar a detectarlo, porque justo también, nos gustaría saber cómo es que este factor de redes sociales puede contribuir a problemas de autoestima, de tristeza o incluso de depresión en los adolescentes. ¿Cómo te lleva a ese lugar? Cuando ellos no se sienten aceptados, socialmente por los estereotipos, estandarizados de acuerdo a las redes sociales que Claro. generalmente son falsas, Ujú. entonces, empiezan a sentirse desvalorizados, empiezan a sentirse no suficientes para pertenecer a. Okey. Entonces, esto les hace que pierdan el valor de ellos mismos, o sea, ya no se reconocen como la entidad que son, y en la búsqueda de lograr pertenecer a esos estereotipos que las redes sociales les dejan ver, ellos se deprimen y les da tristeza porque no pueden ser o pertenecer a. Entonces, esto les hace que se disminuya su valor personal y su amor por ellos mismos, y empiezan a tener actitudes y situaciones así como que van en contra de ellos y los Okey. lleva a tener ansiedad, es decir, preocuparse por el futuro, estar pensando qué pueden hacer para poder lograr pertenecer a esos grupos o a esas situaciones de redes sociales. Okey. Qué fuerte, creo que es algo que con lo que vivimos día a día y no como que todavía no estamos conscientes de las consecuencias que conlleva, y, por ejemplo, para los padres, ¿qué estrategia pueden utilizar ellos para tener como un uso consciente y equilibrado de la tecnología sin desconectar a sus hijos? Porque, pues, sabemos que la tecnología es
pues básica hoy en día y pues no podemos dejarla, pero tampoco podemos vivir dependiendo de ella, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia podemos manejar hacia los padres? Pues como bien decías, Brenda, la tecnología, algunos de ellos o la mayoría de nuestros jóvenes ya nacieron dentro de, Sí. entonces no los podemos desconectar de manera implosiva porque sería ir en contra de la época o del periodo cibernético, como yo le digo, que les tocó, que les Sí. tocó. Entonces, los padres como tal, lo que podemos hacer, hablando como mamá o hablando como educadora en una institución académica, es enseñarles a que tengan autoconciencia. Y al lograr la autoconciencia, ellos mismos pueden aprender a regularse y definir un tiempo específico para que puedan dedicarle a sus redes sociales o a los dispositivos a los que usualmente están conectados. Okey. Otra cosa que podemos hacer con los más pequeños es utilizar estas aplicaciones que hay para restricción de acceso para que ellos no puedan ir a navegar hasta donde les pueda afectar. Okey, Esas son 2 de las estrategias o sugerencias que yo puedo aportar. okey. Y la otra es que los papás tomemos tiempo necesario para poder, llevarlos a tener actividades que enriquezcan su vida física, Ujú. es decir, traerlos más a la realidad, que no somos nada más algo electrónico, que Ujú. somos algo humano, para traerlos a su aquí y a su ahora, y no Okey. se olviden que somos seres humanos y dejen de estar siempre metidos en las redes. Okey, ¿y cómo puedes, pues, promover una imagen real? O sea, ¿cómo le haces ver a tus hijos que ellos están bien como están y que no tienen que entrar dentro de un estereotipo de redes sociales? Porque, pues, eso es lo que vemos en las plataformas sociales, pero ¿cómo regresas a esa realidad? En esta parte también debemos trabajar los 5 componentes de la autoestima, como Okey. mencionaba hace un momento. La autoconciencia, saber quién soy y qué soy, la autoevaluación, valorarme realmente si lo que estoy haciendo está correcto, la autoaceptación, o sea, aceptarme tal como soy para que yo no permita, o el joven no permita, que las influencias de las redes sociales o los estereotipos me quiten lo que yo soy realmente. Ajá. Porque si yo no logro tener estos 5 componentes de la autoestima bien integrados, entonces voy a caer a. Pero si Okey. yo quiero ayudar a un joven o a una persona a que se retire o que no sea dependiente o que no tenga la influencia de los estereotipos, entonces trabajar también en su autoestima con los 5 componentes para lograr traerlo a su realidad y que empiece a ver la vida y su filosofía o su forma de estar desde la realidad del ser humano. Okey, muy bien. Pues creo que es muy importante trabajar sobre estos temas. ¿Y cuál es el impacto que llega a tener esta comparación entre la persona y la red social? ¿Cómo te afecta emocionalmente, mentalmente? ¿Y cómo puedes tú manejarlo? ¿Cómo manejas una crisis así de comparación entre una persona, pues, en plataformas y de ti mismo? Bien, como decía un momento, estas situaciones generan baja autoestima porque Ajá. no nos sentimos, aceptados por el estereotipo que estamos viendo continuamente, Ujú. ¿no? Entonces, esto hace que baje mi autoestima. Okey. Genera también una situación de envidia. Esas son las formas que se puede decir que impactan más continuamente. Y entonces, por todos esos pensamientos negativos que se están generando, Ujú. y la ansiedad, pues, es la antesala de la preocupación por el futuro. Entonces, Okey. como no están ni en su futuro ni en su pasado, el presente se les distorsiona y entonces empiezan a tener ansiedad, Ajá. depresión y ansiedad. ¿Y cómo hacemos para disminuir esto? Pues, trabajando con ellos, en su aquí y en su ahora, llevándolos a trabajar en la resiliencia, llevándolos a hacer conciencia de su aquí, de su ahora y de su ser humano. Esa es lo Superbién. que nosotros podemos, recapitular en cuanto a lo que cómo ellos tienen el impacto psicológico cuando se sienten en esa situación de comparación. Sí Okey. disminuye mucho su ideal de su yo. Sí, sí, pues sí me imagino. Yo creo que estar viendo constantemente gente, pues, perfecta en redes sociales ocasiona, pues, muchas confusiones. ¿Y usted cómo le aconsejaría a los padres que detecten esto a tiempo? ¿O cómo le daría el consejo de prevención a los padres para que justo, pues, encuentren estas señales de depresión o de ansiedad en sus hijos? Pues, cuando los padres empiezan a detectar que los chicos se empiezan a deprimir o a tener ansiedad
porque no están siendo suficientes de acuerdo a los estereotipos de las redes sociales, se sugiere que tengan una escucha activa con ellos, es decir, escucharlos sin interrumpir, escucharlos para comprender qué están sintiendo. Y en base a lo que los chicos le dejen saber, o los jóvenes, o los niños, incluso a los papás, ya se rescata la información confiable y pues buscar ayuda profesional, porque a veces decirles, desconéctate, apaga, Sí. duérmete. Esas nada más son instrucciones que ellos de alguna forma rechazan en automático. Entonces, lo ideal es que cuando se detecte que ellos ya están cayendo en alguna situación emocional como depresión o ansiedad, Ok. buscar una ayuda especializada para poder orientarlos y reestructurar su pensamiento. Es decir, si yo pienso que si bajo 10 kilos y me pinto el cabello rubio, voy a ser aceptada por 1000, ese pensamiento me está haciendo daño. Ujú. Entonces, si yo voy a una terapia y me ayudan a desinstalar ese pensamiento e instalar el real, Ok. entonces ya es una reestructuración cognitiva que es muy buena para que la personita cambie su pensamiento. Ujú. Entonces empieza a pensar que siendo morenita de cabello negro y gordita, Ujú. Sí, podría tener los miles de likes también, ¿no? sí, Entonces, claro. aceptar su persona, aceptar su realidad a través de una reestructuración de pensamiento. Y a veces los papás no podemos ni sabemos cómo hacerlo. Entonces, buscar una ayuda profesional para ayudar a nuestros pequeños o nuestros jóvenes a cambiar esa idea equivocada que se han instalado a través de las redes sociales. Y la pudieron instalar porque también podría ser que los papás en algún momento no les enseñamos a valorarse como personas, porque sí hay muchas personas y muchos jóvenes que no se dejan influir por las redes sociales, que Sí. las manejan muy bien y ahora sí que rescatan lo positivo y lo que les sirve Ajá. para su persona. Sí, depende de cada persona Sí, cómo sí, lo impacta, ¿no? exacto, depende de la estructura mental y emocional de cada persona para ver el impacto que puede tener, porque no se puede ni se debe generalizar que a todos los jóvenes y adolescentes les sucede lo mismo. Sí, sí, es muy cierto. No lo había pensado. Y, o sea, además de la como de la terapia y la ayuda profesional, ¿qué otra herramienta o recurso podríamos recomendarle a los adolescentes para que se preocupen en su bienestar y, pues, se alejen un poco de las presiones externas, de los factores estresantes? Ayudarlos a que hagan conciencia, porque Okey. si yo no hago conciencia como adolescente o como adulto que me está haciendo daño el café, Ujú. entonces no lo puedo corregir. Okey, okey. Si yo logro que mi hijo, mi sobrino o mi alumno haga conciencia de que le está dañando estar tan influenciado y tan afectado por los estereotipos de las redes sociales, entonces voy a poder ayudarlo porque ya tenemos el primer paso. O sea, el Okey. joven o el adolescente ya aceptó que está siendo afectado. Okey. Entonces, primer paso es hacer conciencia. Derivado de eso, cuando ya nuestro adolescente o nuestro chiquito ya tiene conciencia, podemos trabajar, porque si el joven o el adolescente se niega, no podemos hacer nada, ni siquiera el especialista más bueno del mundo. Sí, Entonces, okey. ayudarlos a hacer conciencia con trabajo de escucha activa, con atención, con cuidado, con empatía, y hasta que logremos que el pequeño o el joven diga: "Sí, estoy afectado, quiero ser un personaje X, ¿no?, que he visto en las Ajá. redes, ¿no? Y mi realidad es esta", ¿no? Ese es el primer paso. Después de que tenemos la conciencia, ya podemos seguir con los demás pasos, porque ya tenemos captada la atención y la conciencia de la personita para que pueda modificar esto que le está afectando. Okey, muy bien. Okey, entonces, la recomendación inicial es que todo esto se fomente desde casa, que desde los padres ellos puedan platicar con sus hijos y les implementen como esta cultura de saber que quiénes son, ¿es cierto? Exacto, sí. Okey. De hecho, eso ya debería estar bien establecido, porque cuando educamos o tenemos la época de crianza con los hijos, en la primera infancia es cuando se deben instalar esas ideas, ¿verdad? Y ya reforzarlas en la segunda infancia para cuando lleguemos a la adolescencia ya tengamos esos recursos mentales y emocionales. Pero si no hicimos el trabajo adecuado, entonces empezar como si nuestro pequeño no supiera caminar o no supiera hablar y hacer ese trabajo de conciencia. O sea, te Okey. está haciendo daño y yo estoy aquí para ayudarte. Entonces, esa es una forma de iniciar, pues, el beneficio para que los pequeños y los jóvenes
no estén tan pegados a las redes sociales y tratando de imitar los estereotipos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, doctora Patricia. Fue una sesión pues muy informativa, creo que también fue de mucha ayuda escucharla a usted, decirnos cómo podemos ayudar a los jóvenes pues desde pequeños o ya de adolescentes, cómo poder hacer que ellos regresen a su realidad y se sientan bien con ellos mismos, porque creo que hoy en día es muy importante trabajar en eso. Tenemos muchos factores externos que nos presionan y pueden llevarnos a sentirnos pues muy mal, entonces pues les agradezco muchísimo a ustedes que nos están viendo y a usted, doctora, por la información, por los consejos. Y esto sería todo por nuestro podcast del día de hoy. Les agradecemos muchísimo y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por la A invitación. usted por todo lo que nos dijo. Es un honor tenerla aquí.